8:23, nos vamos a la Sala Grau, sesiona la Comisión de Economía que preside la congresista Mercedes Arao. Hoy se van a ver varios proyectos de ley, los dejamos con eso. Porque realmente creo que no hemos avanzado en la medida de lo que corresponde. Bien, si hubiera otro pedido más. Si no tenemos otro pedido, paso entonces a la orden del día. Vamos a ver primero el proyecto de ley que trata sobre el tema, la ley que dispone sobre medidas en materia económica por fortalecimiento del seguro social de salud. Como antecedente, quiero comentarles que en la Comisión de Trabajos también se está viendo esta propuesta, pero está teniendo iniciativas de gasto. Entonces nosotros más bien estamos haciendo una propuesta sin iniciativa de gasto. Entiendo que el Ejecutivo mandaría la parte que corresponde a iniciativa de gasto, pero esta iniciativa tal cual hemos recoge varias propuestas de varios congresistas nuestros, pero que ordenan y fortalecen las capacidades del Seguro Social de Salud. Las principales medidas, si me permiten mencionarlas, están referidas al saneamiento y sinceramiento de las deudas por concepto de aportaciones a cargo de gobiernos regionales y locales al Seguro Social de Salud. También la deuda en materia tributaria también para las MIPES, o sea, para las microempresas en particular. También incluye el tema de la posibilidad de hacer, en el caso de empleadores, el utilizar un sistema de micro y pequeñas empresas, y el otro es el sistema para la más grande de aportes por obras, que sería una iniciativa también nueva. Esas son las principales. Obras por aportes, así lo hemos llamado. Y también tenemos algunas disposiciones para reordenar el sistema de salud, para que tenga ciertas reglas para poder, por ejemplo, una propuesta que venía del congresista Tapia, que era el tener un registro nacional de deudores al Seguro Social. Son algunas cosas que nos permitirían ordenar el sistema referente a esta norma. Creo que es bastante interesante porque creo que nos permitiría sí ayudar a la salud a que mejore su gestión, pero, como le digo, sin efectuar casos que podrían hacer que nuestra norma fuera rechazada por el Ejecutivo, ¿no? No queremos que la rechace porque fuera iniciativa de gasto. Entonces, toda la parte aquí son partes de reglas de juego, más que nada, y permitir sobre todo el saneamiento de estas deudas que existen hasta el momento. Sin más, abro la mesa al debate. Sí, por favor, congresista Alcalá. Señora Presidenta, muy buenos días. A través de suyo saludar a todos los señores congresistas presentes. Si bien es cierto, es uno de los problemas más álgidos que hoy en día cuenta el sector de la prestación de salud, pero yo creo que es conveniente este proyecto de ley que se viene ya viendo hace tiempo, pero que no se ha podido concluir. Si bien es cierto, también hay en la Comisión de Trabajo un proyecto de ley, pero también hay que ver que de acuerdo a la Constitución Política del Estado, el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Si hay iniciativa de gasto, tendría que venir de parte del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, yo creo que aquí vamos a dar también algunos aportes que deben ser incorporados como una disposición complementaria final en el dictamen de los proyectos de ley 3302 y 3915, 4095 y 4255, que proponen la ley que establece medidas en materia económicas para el fortalecimiento del Seguro Social de Salud, como es la constitución de un fondo fiduciario, que creo que es una metodología que en Perú muy poco se ha empleado, pero que ha tenido muy buenos resultados, y sobre todo donde se puedan utilizar los saldos de balance, igualmente para construir hospitales unidos, que es lo que se necesita más en provincias, no más que en Lima, porque hay que tener en cuenta que también en Perú, en Lima está centralizado el 70% y el 30% está en provincias, pero también yo creo que también son peruanos y deben recibir el siguiente tratamiento. Pondría a disposición en todo caso la disposición complementaria siguiente, la tercera, que sería la creación de un fondo fiduciario para el desarrollo de la infraestructura y mantenimiento de los establecimientos hospitalarios del Seguro Social, que se llamaría o se denominaría FONSALUD.
¿no? Primero, dispóngase que el Seguro Social de Salud, salud, en calidad de fideicomitente, transfiera con carácter obligatorio los recursos y bienes recibidos en virtud de la presente ley a una empresa o entidad autorizada a desempeñarse como fiduciario en el marco del artículo 242 de la Ley 26.702, Ley General del Sistema Financiero y Sistema de Seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, a fin de constituir un patrimonio fideicometido para el cumplimiento de los fines establecidos en numeral 5 de la presente disposición complementaria final. Segundo, el fideicomiso referido en el párrafo anterior se denominará Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Infraestructura del Seguro Social de Salud, salud, denominado FONSALUD. Será destinado exclusivamente para los fines señalados en el numeral 5 de la presente disposición complementaria final y se enmarca bajo lo dispuesto por el subcapítulo 2 del título 3 de la sección segunda de la Ley 26.702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y sus normas reglamentarias en lo que sea aplicable. Tercero, el Consejo Directivo de salud es el responsable de aprobar los lineamientos para la estructuración de FONSALUD, así como los lineamientos generales para la administración de los recursos del mismo. Cuarto, el FONSALUD es constituido por los recursos generados a favor de salud en virtud de la aplicación del REFAX y RESIX creados por la presente ley, así como los saldos de balance de cada año de salud, lo que comenté al inicio, ¿no? Quinto, el FONSALUD tiene una finalidad: modernizar los establecimientos de salud, equiparlos, así como financiar su mantenimiento. B, realizar mejoras, ampliaciones, rehabilitación y reforzamiento de la infraestructura asistencial existente hoy en día. C, excepcionalmente construye establecimientos de salud en los niveles 1 y o 2. El equipamiento de la modernización, mejoras, ampliaciones, rehabilitaciones y reforzamiento, así como la construcción de nuevos establecimientos de salud, deben ser comprendidos en el Plan Multianual de Inversiones del Seguro Social de Salud aprobado por el Consejo Directivo de salud. Los recursos de FONSALUD en ningún caso podrán financiar gastos en remuneraciones o de cualquier otra índole. Por lo tanto, no se puede realizar con este fondo ningún tipo de gasto corriente, que quede bien claro, ¿no? Sexto, el plazo de duración de FONSALUD se está supeditado a la existencia de recursos de los mismos. Mientras haya los fondos funcionará, si no hay los fondos dejará de funcionar, ¿no? Principalmente es lo que he dado lectura, que se ha establecido, digamos, dentro del artículo. Igualmente también cabe resaltar que se está hoy día haciendo un régimen separado y de acuerdo a la Constitución política no nos permite, digamos, hacer diferenciaciones cuando se da un tipo, digamos, de fraccionamiento tributario. El proyecto de ley se está dando por un lado preferencia a los gobiernos locales y regionales y se está excluyendo a las MIPES. Por lo tanto, eso también va a ser bastante engorroso y bastante difícil para el manejo, digamos, administrativo por parte de la SUNAT. Por lo tanto, yo pediría que solamente sea un solo tipo, digamos, de aplicación de fraccionamiento, no como se está previendo, digamos, hoy día hacerlo por separado, ¿no? Había que ver la redacción, digamos, de mejorar la redacción del texto, ¿no? Eso es todo, señora presidenta. Gracias. ¿Tienen copia del texto? Sí, una duda, porque en realidad estamos creando dos regímenes separados, no los estamos mezclando y lo hemos pulido. El de MIPES, que es solamente es el REFIX, creo que se llama, si no me equivoco. Sí, el otro es el REFAX, que es el que estamos hablando, la de material, sí, porque estamos creando uno especial para municipalidades, que es el que básicamente, como se pone aquí, se autoriza a destinar los saldos de caja en balance proveniente. Eso es más fácil de recaudar de fuente de financiamiento de recursos determinados en los rubros impuestos municipales y fondo de compensación, fondo común, y directamente recaudados que no hayan sido programados en sus respectivos presupuestos institucionales. Ese es el RESIX, es el que se puede. Y el MIPE es que solamente para la micro y pequeña empresa, para fraccionarle, y ese es más fácil de recaudar también. O sea, no estamos incluyendo a todo el sistema de recaudación, a todas las empresas, sino a un grupo muy seleccionado de empresas que son las más chiquitas. Sí, disculpe usted, pero en todo caso habría que establecer diferencia o montos o capital, porque cuando hablamos de MIPES no sabemos quiénes están considerados, quiénes sí, no pueden ser algunos excluyentes a veces. Solamente que las que llegan hasta el número de UITs que está establecido. Claro, establecer el número de UITs. Ya, eso sí está bien. Pongamos MIPES establecidos según el número de UITs que la refiere. Claro, sí. Y lo otro en lo que es el gobierno local y regional, en todo caso establecer cómo se puede utilizar autorizarle a las instituciones públicas los saldos de balance que sean destinados cuando son fondos públicos, ¿no? En todo caso para darle un cariz diferente, ¿no? Porque son netamente fondos públicos y no solamente los gobiernos locales
y gobiernos regionales. También hay que tener en cuenta que también hay ministerios. En todo caso, dar un tratamiento que serían todos los fondos públicos y autorizar también que los ministerios también estén, o de repente alguna otra institución que sea dependiente del Estado, ¿no? Y perdone el diálogo, lo que pasa es que la deuda está concentrada en gobiernos locales y regionales, entonces la otra parte no está con problemas de pago, entonces el problema está concentrado en ese grupo solamente, por eso añadir a otras entidades es algo que sería innecesario. Pero creo que tomamos sus dos sugerencias, la de las MIPES, para establecer claramente hasta qué número la de UITs, ¿no? Para que quede claramente que son esas solamente y no incluyamos todo el universo, y el caso del fideicomiso, si le parece. La congresista Carla Schaefer. Gracias, presidenta. Yo creo que acá tenemos que cerrar filas para poder empoderar a una institución tan importante como es salud, donde está la población económicamente activa. O sea, sí, el derecho a la salud es universal, ¿no? Pero acá estamos hablando de la PEA, la población económicamente activa, que aporta y que la tenemos que cuidar y proteger, porque es el motor del desarrollo económico de este país. Yo quería hacer un aporte, presidenta, ver que se pueda incorporar como disposición complementaria en los dictámenes finales que tenemos de los proyectos de ley 3302, 3915, 4095 y 4255, en la misma línea de congresista Percy Alcalá que ha mencionado. En la quinta disposición, tener un plan de optimización de salud en un plazo de 90 días hábiles contados desde la vigencia de la presente ley. El Seguro Social de Salud, a través de su Consejo Directivo, aprueba el plan de optimización institucional. Dicho plan incorporará la optimización de la estructura organizacional y de la gestión financiera basada en los criterios de productividad, eficiencia y eficacia, así como estrategias para incrementar las oportunidades, acceso y calidad de los servicios de los asegurados. Con esa visión tenemos que trabajar, presidenta, para poder generar estos fondos, porque lamentablemente la infraestructura, la tecnología especialmente en las regiones. Yo vengo de Piura, la región con San Martín de los peores indicadores de nuestro país, lo sabe César Villanueva, hemos conversado varias veces ese tema, y no solo MINSA, sino es salud. O sea, yo estoy lejos de la mitad de las medias de camas por habitantes, profesionales de la salud, profesionales y no profesionales de la salud. Son 25 cada 10.000 habitantes, Piura tiene 12, si son 8 la media del Perú de tener camas cada 10.000 habitantes, yo tengo 3. Es algo increíble, en situaciones tan complejas como hemos tenido epidemias de dengue y todo, y el salud es mi gran apoyo para la gente del CIS, del MINSA, porque cuando los casos son más complejos, ojo que no tengo alta resolución y que ya se está haciendo un hospital, esperemos a corto plazo. Acá pido a la Comisión de Economía hablar con Proinversión, porque el proyectista un poco que está teniendo retrasos con el tema del hospital de salud, para que puedan mandar una carta, por favor, si me permite, presidenta. Y realmente es salud quien me carga el MINSA y el CIS no le paga. Hoy el CIS le debe 17 millones a salud en Piura. O sea, de las incubadoras, porque no tengo capacidad de resolver neonatal en Piura, me lo resuelve salud. El 100% de sus incubadoras, 70 son de CIS, imagínense. Entonces, enhorabuena que podamos darle esta mano a la gente de menos escasos recursos. Le dejo la propuesta, presidenta, para que pueda ser incorporada y agradecer. Gracias, Schaefer. Sí, le doy la palabra al congresista Bruce. Gracias, presidenta. Presidenta, ocurre que algunas instituciones del Estado que
tienen sus pagos al Seguro Social atrasados, las personas que necesitan subsidios por incapacidad temporal o por maternidad no pueden tener los subsidios porque la empresa está atrasada. Lo que propongo es una disposición que voy a dar lectura al final, por el cual a estas entidades se les permita el pago directo del subsidio a las personas y que este pago después sea descontado del pago futuro al Seguridad Social. El texto sería así, una disposición transitoria, la cuarta: medidas para el pago de subsidio por incapacidad temporal y maternidad de los servidores públicos. Dispóngase que el pago de los subsidios por incapacidad temporal y maternidad del servidor público sea realizado por la entidad pública empleadora con cargo al derecho de reembolso por parte del Seguro Social de Salud. De esta manera, estas personas van a poder contar con el subsidio en tanto que la entidad se pone al día en los pagos. Sí, qué bueno. Bien, porque eso es volver a la forma anterior. Antes no, hoy día se había retrocedido y se le daba la carga al asegurado y no a la persona, a la entidad. Bien, entonces recogemos la propuesta del congresista Bruce. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave. Muchas gracias, presidenta. A través suyo un saludo a los colegas. Presidenta, este proyecto lo que busca es tratar de ver cómo resolvemos las grandes deudas que existen en salud. O sea, ese es el tema de fondo, ¿no es cierto? Tenemos un sistema de aseguramiento de los trabajadores y de las trabajadoras que está teniendo un problema grave, porque, como explicó el otro día la presidenta de Salud, por ejemplo, siguen pagando ONP de trabajadores cuando no deberían hacerlo, y ese es un tema que ojalá pronto se pueda resolver. Es algo que ya tendría que asumir la ONP y no tiene por qué seguir siendo pagada por Salud. Es una institución que nos ha mostrado cuánto finalmente está en rojo por ejemplo, el no pago de las agroexportadoras, es decir, y el régimen especial que existe que permite que se pague un porcentaje menor que el porcentaje regular, y entonces estamos en un sistema en el cual los asegurados que pagan el 100% subsidian en muchos casos a un sector importante de asegurados que o no cubren la totalidad o tienen empleadores que no pagan. Entonces, acá tenemos dos tipos de empleadores, los públicos y los privados. Es una barbaridad que haya empleadores públicos que no estén pagando salud, y eso es algo importante, y por eso en ese sector estamos totalmente de acuerdo, nos parece fundamental, y deberíamos además tener un mecanismo hacia adelante, presidenta, y evaluarlo. En general, aprueba el Parlamento un presupuesto que incluye un porcentaje para el pago de seguridad social, deberíamos simplemente transferirlo inmediatamente a salud, no debería hacer el trámite del reloj que primero va al gobierno regional y después viene al sistema de aseguramiento. Eso es algo que puede realmente acortar el problema de la deuda que se va acumulando. En el sector privado también, presidenta, a ver de qué manera, como se está planteando acá, resolvemos que parte de los intereses y las deudas que se van generando muchas veces hacen que no se pague el capital, y lo que hay que hacer es recuperar el capital. Entonces, en ese sentido, estamos de acuerdo. Sin embargo, presidenta, sí quisiéramos plantear desde el Nuevo Perú preocupación por el artículo 5. El artículo 5 plantea como incentivo los famosos obras por aporte. Y lo deja totalmente abierto, presidente. Es solo un artículo con 2 incisos, simplemente permitiendo obras por aporte con cargo a aportes futuros, con lo cual queda simplemente en abierto. Es decir, ya no estamos en este momento hablando de las deudas y cómo cobrar el pasado, que entiendo es la razón de ser de este proyecto, sino ya nos vamos para adelante. Es decir, lo que en un futuro yo tendré que aportar, lo entrego a través de obras por aportes, ¿no? Entonces, me preocupa, presidente, porque ya hemos visto, por ejemplo, la necesidad de que este tipo de incentivos se regulen bien y que tengamos mecanismos de regulación más claros. Entonces, yo sí sugeriría, presidenta, que este tema pudiera ser tratado. Si se va a insistir en votar ahora, pediría que se vote de manera diferenciada, porque en ese punto nosotros no estaríamos de acuerdo, pero sí pediríamos que ese tema se vea con un poco más de detenimiento, de repente en el marco de lo que ya tenemos avanzado como obras por impuestos, que permitan determinar topes, que permitan determinar cuál es la función. Por ejemplo, Proinversión va a participar, acá no pareciera. ¿Va a haber alguna entidad que va a opinar solamente de salud? O sea, tenemos un conjunto de temas delicados, porque ya hemos visto, presidenta, para muchos además de manera dolorosa, la manera en la cual la inversión privada se maneja en nuestro país, y que hay muchos funcionarios que pretenden sacarle la vuelta, y vivimos en una cultura de corrupción, ¿no es cierto? Entonces yo hago mi arreglo con la empresa privada y termino finalmente cargándole al sector social
un conjunto de elementos que no necesariamente terminan siendo adecuados. Mi pregunta además, ¿estas obras por impuestos serían algo así como... En fin, creo que este artículo 5 está muy poco claro, se deja mucho abierto a una reglamentación de cómo funcionaría, no queda claro quién lo va a reglamentar, entonces sí sugeriría, Presidenta, que ese punto o se vote por separado o pudiéramos tener un mecanismo un poco más transparente, más claro, más desarrollado de cómo se llevaría adelante. Yo entiendo que hay algunas personas que plantean y creen en el asunto, sin embargo sí me parece que en este momento necesitamos mucha claridad de cómo se van a llevar adelante estos temas, porque no podemos confiar ahorita en que los funcionarios lo van a hacer de manera transparente, porque ya hemos visto lo que está pasando y es mejor que tengamos las normas lo más claro posible, ¿no? Gracias. Gracias, señora congresista. Sí, en el artículo 5 se plantea este mecanismo de obras por aportes, que es una salida, pero acordémonos que obras por aportes implica endeudamiento. Entonces, como tal, tiene que ser evaluado justamente a través de normas reglamentarias, que así se ha puesto por FONAFE, que establece el límite que puede darse de endeudamiento, cuál sería ese flujo de deuda para que pueda darse, o sea, tiene que comprenderse todo el reglamento, o sea, obviamente no podemos reglamentar desde acá, pero digamos, toda la parte de pasivos existentes y flujos comprometidos, porque Salud no se puede endeudar más allá de lo que debido, y eso es por eso que queremos, aunque mucha gente no le gusta, que esté dentro del marco de FONAFE. En segundo lugar, tiene que haber, en esta misma norma hablamos de un plan de inversiones, y se ha reiterado por la propuesta que ha planteado el congresista Alcalá y la propuesta que ha planteado la congresista Carla Scheffer. De todas maneras, sí, congresista. Sí, Presidenta, es que acá entonces entramos en una contraposición con lo que acabamos de aprobar, no sé si por unanimidad, pero por amplísima mayoría en la Comisión de Trabajo, donde estamos aceptando el pedido de Salud de salir de FONAFE. Y eso es un tema que se ha aceptado y que se ha aceptado de manera amplia por prácticamente todas las bancadas, salvo su bancada, Presidenta. La mayoría de Fuerza Popular votó a favor, salvo la señora Letona, que creo que no es solamente la única representante de Fuerza Popular. El resto de representantes de Fuerza Popular, si no me equivoco, el congresista Tapia, el congresista Mantilla, y no me acuerdo qué otros congresistas más también votaron a favor. Entonces, sí me parece que es un tema que acá entra precisamente en choque con algo que acabamos de aprobar, que viene a pedido del propio de Salud, para fortalecer la posibilidad de Salud de funcionar en un plan de inversión y resolver algunos de los problemas que tiene. Entonces, por eso, Presidenta, esta norma es una buena norma. Lo único que le pedimos es que el artículo 5 se retire para que se trabaje con mucho más detalle, sabiendo precisamente que hay otro proyecto, un proyecto además que pide el propio Salud, que ya votamos en la Comisión de Trabajo y que supone que Salud salga de FONAFE. Entonces, sí necesitamos evaluar cómo funcionarían estos mecanismos. Entiendo la voluntad de mecanismos como obras por impuestos y trasladarlos a otras cosas como obras por aportes, pero este tipo de temas merecen un análisis un poquito más detallado, que no nos vaya a pasar que abrimos la puerta a un mecanismo sin tener la certeza de cuáles son los criterios de control, en un escenario en el que el país ya no aguanta más la posibilidad de que pudieran haber estallidos de corrupción, como hemos visto, Presidenta, en todos los presidentes del país, en varios gobiernos regionales y locales, y que realmente ya no podemos más. Entonces, no digo que no se haga, pero hagámoslo con cuidado, no con un artículo que tiene dos incisos, uno además que plantea que sea FONAFE quien plantea los límites, cuando la misma Comisión de Trabajo ya tiene un dictamen que esperemos pronto entre al Pleno, donde retira de Salud de FONAFE. Entonces, no podemos no dialogar con lo que el propio Parlamento está trabajando legislativamente. Entonces, eso sí generaría un hueco, Presidenta. Sí, pero el dictamen que ha planteado la Comisión de Trabajo es imposible de aprobarlo porque es un dictamen con iniciativa de gasto que va contra la Constitución, o sea, para empezar. Bueno, de todas maneras, si quieren, hacemos la votación separando ese artículo y vemos cómo vamos votando. Porque realmente sí es importante que haya cierto grado de control y sea una entidad externa, en este caso FONAFE, el que establezca. No es tanto, yo creo que tengamos que ser muy prudentes porque escuchamos solamente una voz, que es la señora de Salud. Y la verdad, cuando hemos revisado los saldos de balance que tiene Salud, son excesivos, tiene más de 1.000 millones de soles. O sea, que no cuente que no tiene la plata. Entonces, Salud nos viene, nos llora, y la verdad, yo no veo que optimicen su gasto. Yo creo por eso que está muy buena la propuesta de la congresista Carla Scheffer de ponerle reglas para que optimice su gasto. No está, hace el planteamiento, hace pocos días yo he estado inaugurando el gran evento con el Banco Mundial para hacer la optimización del programa con el estudio del Banco Mundial, y simplemente Salud
no está tomando la decisión de tomarlo a hacer. No quieren entrar en un proceso de mejora. O sea, no quieren construir más hospitales cuando las necesidades son más de carácter 1 y 2, donde todas las regiones hay una necesidad de servicios básicos en la capa preventiva, y no, simplemente quiere hospitales grandes. Entonces, señores, ¿dónde está la optimización? Es buen negocio hacer hospitales grandes, pero mal negocio hacer servicios de capa 1 y 2. Creo que la propuesta del congresista Alcalá en ese sentido es correcta. Mejorar la infraestructura existente, tampoco invierte en infraestructura. Entonces, veamos, no escuchemos solo una voz, escuchemos las otras voces y vayamos al detalle. Congresista Lizana, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludos a los colegas congresistas. Yo de acuerdo con el tema del artículo 5, pero tiene que tener enormemente sus reparos. Yo no tengo experiencia, he sido alcalde, he visto, por ejemplo, la obra por impuesto. Las obras por impuesto tienen sus problemas grandes, que es un saco abierto y un robo con corbata, así de fácil, reglamentado. Es decir, por ejemplo, escúchame, presidente, un municipio trae un expediente técnico, tiene que pasar por el PRONIE con todas las revisiones, que bájame acá, bájame esa partida, que bájame esto, bájame el otro, y te saca un proyecto. Pero al tema de obra por impuestos, nadie lo revisa. Si una obra de un municipio lo hace por 5 millones de soles, obra por impuesto llega a 15 millones. Es más, si esos expedientes después se desaniman la cosa y tú quieres ese expediente de obra por impuesto llevarlo al Estado para que lo ejecutes, la ley no lo permite. La verdad que es algo cerrado y yo tengo mis reparos acá. Si podemos desarrollar mejor las cosas con más responsabilidad o hacer esa reglamentación más fija y más transparente, pienso que estaríamos bien. Una buena iniciativa, pero creo que merece una buena visión. Gracias, presidente. Presidenta, yo creo que sí se debe considerar a otras entidades del Estado. Por ejemplo, la misma SUNAT, que es una entidad recaudadora de aportaciones, adeuda 471 millones de soles al Estado. Es una deuda muy importante como otras entidades y creo que se le debe incluir también. Correcto, hay salud. Pese a ser es la SUNAT un ente recaudador. Entiendo yo que ya está en un proceso de pago ya de esa deuda. Ya se está en proceso de cancelación de esa deuda que había estado atrasada, ¿no? Entonces eso sí está sucediendo. Acá está el dato. Presidenta, sí, claro, pero lo está pagando en 4 años. Claro. O sea, de las deudas que acá tengo en el cuadro... Y de ahí se siguen endeudando, o sea, nunca paga. No tengo la deuda esa acá registrada, tengo acá los datos de las deudas, están los gobiernos regionales, pero esa deuda ya se está pagando, son municipalidades y unidades directoriales. Entonces... Claro, se está pagando, pero fraccionada, a 4 años, y se sigue endeudando, y nunca llega a pagar esa deuda. No es cierto lo que está diciendo, no está pagándose, está pagándose en este año, porque nosotros mismos en la ley de presupuesto establecimos temas que reflejaban el pago de esa deuda, que SUNAT lo pague, entiendo yo. Le voy a pedir más información en ese momento para confirmar, pero sí ha sido pagada, se está pagando. Presidente, si nos pueden pasar esa información, por favor. Sí, se lo voy a pasar de todas maneras. Congresista Villanueva. Gracias, presidenta. Bueno, uno es que se le había pedido a Salud un plan de reestructuración. ¿Ya lo presentó? Está trabajando en plan, sí. Ya, pero hay que ajustar un poco porque hace mucho tiempo se le ha pedido también pero bueno, eso es uno. Dos, efectivamente hay problemas con este tema de las obras por impuestos, pero no por el mecanismo en sí mismo. El problema, a mi criterio, son 2 debilidades que se pueden superar. Uno es que no hay una evaluación más fina para determinar realmente cuánto cuesta ese proyecto. Y lo segundo, no hay una supervisión post, ¿no?, del evento. Entonces,
tú juegas con eso, porque obras por impuesto, como cualquier otro proyecto, tiene que tener el rigor de una buena evaluación ex ante para que eso pueda afinarse, porque la gran debilidad de estos proyectos de obras por impuestos, APPs, etcétera, es que no hay un rigor en la evaluación. No es que el mecanismo en sí sea malo, lo que pasa es que lo mal utilizamos. Y lo tercero y último, Presidenta, sí, efectivamente, en el artículo 5 hay que clarificar un poco más, hay que precisar más, por toda la experiencia que tenemos. Cuando no está precisado, cosas que lo sabemos como sentido común simplemente, hay esas puertitas abiertas para la tentación de la corrupción. Congresista Villanueva, ¿sugeriría algo así como un reporte, que se pudiera dar un reporte a la Comisión de Economía o algo por el estilo? Porque podría darnos una ayuda a tener el tema. Marisa.